capítulo 45, dice así, hermanos, su palabra. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, ir a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitaréis en la tierra de Gosén, y estarán cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Decimos amén en esta tarde, hermanos. Pueden tomar sus asientos. En la última ocasión que terminábamos una serie de enseñanzas de la primera y la segunda parte de lo que hemos venido, hermanos, estudiando como el tema de la providencia de Dios, había establecido y había aclarado que cuando hablamos de providencia, estamos hablando de, hermanos, un sistema de gobierno que Dios tiene en toda la historia. Y me refería a que Dios, hermanos, ha de mantener el control de la historia y el gobierno de lo que ha de ser en los planes que Él ha ejecutado desde el principio. Y hablábamos de providencia, que lo que queríamos dar a entender es que la providencia de Dios es el gobierno, es lo que Dios anticipa y va a proveer de antemano para hacer cumplir los planes que Dios tiene. En el lunes anterior y el domingo anterior habíamos hablado de este tema, pero lo habíamos utilizado la historia de Esther, de cómo Dios al pueblo de Israel, que estaba en peligro de exterminio y que habían decretado una sentencia de más o menos 1 año de la mano de Amán, firmada con el rey Jerjes, que es el rey Asuero, cómo Dios coloca a Esther como una pieza clave para que, llegado el momento y llegado el determinado, hermanos, escenario, poder usar a la reina Esther para así influenciar en el rey y de esta manera preservar la vida del pueblo de Dios. Pero fíjese que ahora, hermanos, vamos a trazarnos en la historia y nos vamos a retroceder aproximadamente unos 1800 años antes de lo que se había estado estudiando la historia de Esther. Y ahora vamos, hermanos, a ir a la historia de un personaje tan conocido, tan famoso, que deja una enseñanza y que a través de este personaje hemos de aprender nosotros esta tarde que Dios, los planes que tiene, lo que ha designado o los designios de Dios, nadie
lo va a alterar y nadie lo va a cambiar. Porque Dios, hermano, es Señor de la tierra y del universo. Él tiene en potestad la historia de cada uno de nosotros. Y aunque nosotros digamos algunas veces que no podremos, quizás que vamos a rendirnos y que a lo mejor hermano, no vamos a llegar a la meta, pues déjeme decirle que en el plan de Dios estamos, y Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer para mantener la providencia hacia nosotros. Si Él tiene que, hermanos, utilizar procesos de dolor y de sufrimiento para nosotros, lo tendrá que hacer para preservarnos la salvación que Él nos ha otorgado desde antes del principio, hermanos. Pero vamos a entrar, vamos de una manera a formar como un diagrama. Usted debe de saber que Dios hizo pacto con 3 hombres: el padre Abraham, el patriarca Isaac y el patriarca Jacob. A los 3 el Señor le dijo lo mismo: primero, haré de ti una nación grande, una descendencia. Segundo, prosperaré a este pueblo. Tercero, los que te maldigan, yo los voy a maldecir, y los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Esto inicia con Abraham en el capítulo 12. Abraham tiene a Isaac. Isaac crece, la herencia patriarcal pasa a Isaac. Luego viene Jacob. Jacob tiene 12 hijos, entre los cuales uno de ellos era el escogido para ser el instrumento que habría de preservar la vida de un pueblo en crisis y en dolor. Pero vamos a iniciar. El libro de Génesis capítulo 37 dice que era de edad de 17 años cuando José habitaba con su padre. Su padre le fue tomando un cariño porque desde muy joven mostró una obediencia, una sumisión hacia él. Tanto es que Jacob le regaló una túnica de colores que tenía como obsequio a alguien muy especial. Pero José tenía 10 hermanos, porque Benjamín todavía no había nacido, a los cuales vinieron a ser los verdugos de José, llenos de envidia, corrompidos por la maldad de ellos. Buscaron manera de deshacerse de José, y no habiéndola, en una ocasión que se habían ido lejos a pastorear las ovejas de Jacob, José fue por órdenes de su padre para examinar, para vigilar lo que ellos hacían. Pero antes de eso, dice la Biblia que José había tenido 2 sueños. Uno de ellos miraba que la luna, el sol y las estrellas se postraban ante él. Ese sueño ya estaba determinando el destino de José, que aunque él no lo entendiera, Dios ya le estaba diciendo a José lo que habría de ser muchos años después. Pues estos hombres, hermanos, quisieron matar a José, pero uno de sus hermanos interviene, Rubén, para no matar a José, y luego se lo venden a una comunidad de ismaelitas que subían a Egipto para una temporada de venta de esclavos. Eso era legal en aquel tiempo, hoy ya no. Y dieron 20 piezas de plata, que era bastante, pues José era joven y tenía toda una vida por delante. Estos ismaelitas se lo vendieron a Potifar, y Potifar lo compra y lo pone como un esclavo a cargo de la casa. Pero quiero, antes de llegar ahí, hacer un paréntesis. Usted sabe que José era muy amado por su padre. Entonces la pregunta era, ¿qué le iban a decir a Jacob, su padre, que le había pasado a José?
Pues ellos tomaron a bien mentir todos, en degollar a un animal, rociar la sangre de ese animal en la túnica de José y presentársela a Jacob, y decirle a Jacob que su hijo había sido devorado por una fiera. La Biblia dice que Jacob rasgó sus vestidos, se llenó de cilicio y se enlutó por un par de meses, llorando por su hijo amado. Quiero decir algo, hermanos, y es que Jacob vivió creyendo una mentira, sin saber quien había permitido todo lo que estaba pasando era Dios. Y aunque no tiene sentido, y aunque no tiene ninguna lógica humana, que lo que está pasando es que Dios lo está permitiendo, es Dios que está interviniendo. Y uno de los factores importantes, hermano, y esto sí, metámoslo en el corazón todo: los planes de Dios. Escúcheme esto, hermano, y agarre esta frase: los planes de Dios no se ajustan a su lógica humana. No sé si me está entendiendo. Lo que Dios ha establecido no se ajusta a lo que usted está pensando. Por lo tanto, lo que Dios tenga que hacer no lo va a entender usted. No va a comprender, porque Él va a tener que quitar lo que tiene que quitar, y porque Él va a tener que dar lo que tiene que dar, y porque Él va a tener que moverlo cuando lo tenga que mover. Usted no lo va a entender, porque los planes de Dios son tan altos que están tan lejos de nuestros pensamientos. Y lo único que vamos a aprender de esta historia es que aunque no tenga sentido, aunque no tenga lógica humana, lo que Dios está haciendo, hay que dejar que Dios haga lo que tenga que hacer, porque Dios sabe lo que está haciendo. Y a nadie aquí, ni a mí, ni a usted, tiene por qué venirle a darle explicaciones Dios a usted. Él es soberano y ejecuta sus planes como Él quiere. Pero también voy a decir algo que usted tiene que alegrarse: todo lo que Dios hace obra para bien. ¿Está de acuerdo conmigo? Sigamos. Cuando su padre se cree esa mentira, él se acostumbra a que su hijo había sido devorado por una fiera. Pero vamos a ver si usted me va ayudando un poco. Mientras Jacob creía una mentira, ¿a dónde estaba José? ¿Y qué estaba haciendo en Egipto? Como esclavo. Ahora, voy a ir por partes, porque no quiero pasar por alto ninguno de estos puntos, y voy a resumirlo. Hermanos, dentro del plan de Dios para nuestra vida, Dios tiene que mudarnos etapas a nosotros para madurar. Ponga atención a esto. La túnica que le regaló Jacob a su hijo, muy hermosa, fue desgarrada por sus hermanos. Y cuando José llegó a Egipto, no llevaba túnica de colores, le pusieron un traje de esclavo. Quiero que vea eso: de ser el hijo prodigio a ser un esclavo. Se supone que vamos como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Por qué un hijo prodigio ahora ha bajado de nivel? Porque Dios lo está colocando donde Dios quiere tenerlo. Pero hay etapas que tenemos que mudar. Hay 3 ropas que José va a mudar, que ya las voy a explicar, que son las etapas en las que Dios nos va mudando en nuestra vida espiritual para ir madurando. Eso es lo que Dios va a hacer. Entonces ahora tenemos a José no como el hijo prodigio, lo tenemos como esclavo. Pero ahí hay un común denominador, y dice la Biblia: todo lo que hacía José, Jehová lo prosperaba, porque Jehová estaba con José. Cuando lo puso como amo de él, hermanos, fue un hombre próspero, un mayordomo excelente, un administrador excepcional. Pero José era guapo, igual que los hermanos de este culto, hermano. Y aquella esposa de Potifar vio aquella belleza, vio aquel monumento de hombre joven, hermoso, de buen parecer, porque era hebreo, y los hebreos eran en piel, hermanos, estirada. Era un cutis hermoso, hermanos, sin barro, sin espinillas, sin anexo, sin nada.
Y aquella mujer le echaba el ojo, le echaba el ojo y le echaba el ojo. Ella decía: ese bizcocho es mío, ese va a ser mío un día, ese joven va a tener que un día estar conmigo. Pues llegó el momento cuando no estaba Potifar. La Biblia dice, hermanos, que entró José a la limpieza que él hacía y estaba la mujer de Potifar, la esposa, y ahí, hermanos, quiso casi violarlo, tener relaciones con él. José le dijo unas palabras importantes, le digo: mi amo me ha entregado todo, lo único que no me ha dado es la mujer de él, dándole a entender: tú no puedes estar conmigo porque primero tengo que ser fiel al Dios de mis padres. Ahora quiero que vea algo, hermano. El precio de haber sido fiel José ante esa tentación le costó la cárcel. La mujer inventó una calumnia, su esposo la creyó y otra vez vamos con la mentira. Pero ahora veamos algo, hermanos. Vaya ayudándome. Primero tenía una túnica de colores José, ¿verdad? Y luego cambió de vestimenta. Le pusieron ropas de qué. Pero ¿y ahora ropas de qué le van a poner? Correcto. Vamos más para abajo. Vamos más para abajo. Pero es porque desde abajo viene el trampolín hacia el éxito, hermanos. Fíjese, al llegar José a la cárcel, dice la Biblia otra vez que Jehová estaba con José. O sea, donde él llegaba, Dios lo prosperaba. Entonces el jefe del carcelero, de los presos, halló gracia en José, hermano, y lo puso como jefe de los presos. Es decir, el administrador de la cárcel era José. Estando ahí, José conoce a dos hombres, un copero y un panadero. El copero era quien sostenía la copa del rey y el panadero era el chef, hermano, de panadería que tenía el faraón. Los dos tienen un sueño y José se los interpreta. Al copero le dice: dentro de 3 días serás restituido en tu cargo. Y al panadero le dice: tú serás puesto en la horca. Efectivamente, hermanos, así fue. A los 3 días ambos fueron sacados de la cárcel, pero uno para ser ahorcado y el otro para, hermanos, ser restituido. Entonces José le dice al copero: cuando llegues al faraón, háblale de mí, dile que soy inocente. Ese es el problema de poner la mirada en los hombres. Los hombres mienten. Los hombres no son confiables. Los hombres hoy están, mañana no. Pero Dios es fiel hasta la muerte, hermanos. Ahora, veamos esto. Pasó el tiempo, quizás los años, y nadie se acordó de José. Pero como era un plan de Dios que tenía para la probidad del pueblo de Israel, Dios sabía dónde y cuándo habría de colocar a José. Y ya le voy a armar todo el diagrama, pero vamos por partes. El faraón tiene 2 sueños, hermano, que lo despertaron y no pudo dormir. En uno, y me voy a resumir solo uno, el otro no lo voy a contar, es que miraba 7 vacas gordas, pero gordas. Y estas 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. Entonces Faraón despierta, llama a los sabios, a los magos, a los consejeros, y nadie le daba la interpretación del sueño, porque lo que estaba allí era divino y solo lo podían interpretar quienes eran sus hijos, nada más. Entonces el copero, al oír, porque estaba cerca del rey, lo que el faraón, estaba pasando, él se acordó que en la cárcel conoció a un hombre, a un varón llamado José, que le interpretó los sueños. Ahora, fíjese, hermano, el mismo faraón, cuando el copero le comparte que había alguien en el reino, en el imperio, que podía interpretar sueños, el faraón manda inmediatamente a sacar a José de la cárcel. Pero a José lo tienen que rasurar, porque quiero compartirles algo. Si usted conoce las descendencias judías, todos usan barba, es cultura. Pero para los egipcios la barba era un pecado. Ningún egipcio usaba barba. Todos se rasuraban todos los días, porque la barba era maldición para ellos. Entonces en Egipto todos los hombres eran depilados de pie a cabeza por completo. Entonces a José lo rasuran, lo bañan, lo asean y lo presentan delante del faraón. Y el faraón le dice: ¿eres tú José? Sí, soy yo. ¿Eres tú
el que interpreta sueño? Sí, soy yo. Le contó el sueño y José le dijo: le daré la interpretación de su sueño según Dios. Esas 7 vacas gordas que usted vio en el sueño representan 7 años de prosperidad en Egipto. Pero tras los 7 años de prosperidad aparecen 7 vacas flacas que representan 7 años de miseria, de escasez, de crisis económica en Egipto. Entonces le dice el faraón: ¿y qué hay que hacer? Entonces José dice: búsquese un hombre digno de su confianza, buen administrador, fiel en las finanzas, que pueda en 7 años de vacas de prosperidad y de abundancia reedificar graneros lo más que pueda y almacenar el trigo, almacenar la cebada y posteriormente sobrevivir en los 7 años de vacas flacas, que eran los 7 años de escasez. Entonces el faraón dijo: ¿y quién, dijo, es el hombre indicado para eso? Y yo me imagino que se queda viendo a todo, ¿verdad? Tú, José, le dijo, tú eres ese hombre digno de confianza. Tú eres ese hombre. Ahora quiero que vea, inmediatamente rasgaron la vestidura de José y le pusieron vestiduras reales. Le pusieron un anillo real de oro. Le pusieron, hermano, la investidura de un rey, de un imperio, de un faraón. Entonces ahora ayúdeme otra vez. La primera ropa de José, ¿cuál era? Una túnica de colores que representaba a un hijo prodigio. La segunda ropa de José, ¿cuál era? De esclavo, que era el inicio del proceso de José. La tercera ropa de José, ¿cuál era? De prisionero, que era el lugar donde Dios lo había de tener para colocarlo en el escenario perfecto para presentarse delante del faraón. Pero la cuarta ropa de José, o la tercera, perdón, ropa de José, o la cuarta, perdón, ¿cuál era? Las ropas reales de un gobernador. Vea cómo Dios le fue, hermanos, trayendo a José etapas donde le quitaba una ropa y le ponían otra, demostrando que los procesos de Dios tienen etapas. Tienen, hermanos, procesos donde Dios nos va a enseñar y Dios nos va a dar la ropa para ese momento, hermanos. Pero no ha terminado, apenas esto empieza. Ahora a José lo suben a un carro, lo pasean en todo Egipto, y el faraón le dice a José: en toda la tierra de Egipto tú estarás por señor de ella, solo yo estaré arriba de ti, pero tú serás el gobernador de toda la tierra de Egipto. A partir de ese momento quiero que vea algo interesante. La Biblia menciona que era de edad José 30 años cuando llegó a esa etapa, y salió de 17 de la casa de su padre. Entonces, ¿cuántos años habían pasado desde que salió de Canaán, de la tierra donde habitaba su padre, hasta que llegó a este momento? 13 años. 13 años de proceso, de esclavo, prisionero y ahora en la corte real. Eso es lo que hace Dios. Y José no lo entendía, mas no lo comprendía. Ha de entenderlo más adelante, cuando el escenario se le está presentando lo que Dios quería hacer con José. Pero para no cansarle, es que no hay que tomar y no hay que olvidar que dentro de estos 7 años de abundancia, hermanos, de prosperidad, han de venir 7 años más. Entonces, contemos, de 30 años, sumemos los 7 años. ¿Cuántos años tenía José? 37 años. Muy bien. Ahora bien, 7 años ya habían pasado de prosperidad, de abundancia, pero ahora se acercaban los 7 años de miseria, de crisis, que Dios, que conoce el tiempo, sabe lo que ha de venir en el futuro. Entonces, ¿cuándo, hermanos, se cumplieron los 7 años de abundancia? Ahí empieza la reconvalecencia en todo el mundo en ese tiempo. Y es que todas las ciudades vecinas de Egipto empezaron a viajar a Egipto a comprar grano, porque la crisis había sido abismal astronómicamente. La crisis había sido tan gradual
que en todo el mundo nadie tenía, hermanos, vamos a decirle, el proveer alimento, sino que solamente Egipto. La gente venía de todas partes, pero aquí viene lo interesante. Entre todo ese montón de personas que venía, aparecieron unos hombres que venían de la tierra de Canaán, de Berseba. Y estos hombres, hermanos, eran los hijos de Jacob, quienes habían vendido a José. Cuando se presentaron delante de José, no habían conocido a José, pues José no era un jovencito de 17, sino un hombre con vestiduras reales. La Biblia dice que cuando los vio José, los conoció a ellos. Entonces José, hermano, se portó ásperamente con ellos, se portó de una manera indiferente con ellos, empezó a tratarlos de espía, empezó a tratarlos de que eran hombres malos. Y ellos le decían: no, mi señor, hemos venido solamente a comprar, no hemos venido a espiar. No, mi señor, piense tal cosa. Y José seguía siendo áspero. Es porque José los estaba colocando en un escenario donde quería demostrar José quién era él delante de ellos. Para no cansar la historia, hermano, no vaya a irme muy allá porque el tiempo avanza. Es que José los tuvo así, les puso condiciones y les preguntó: José, ¿vive su padre? Ellos le dijeron: sí. ¿Cuántos hermanos son? Somos 11. Y José se acordó y dijo: 11 hermanos no pueden ser, porque él era el 11º hijo de Jacob. Pero José no sabía que había uno más pequeñito, y era Benjamín. Entonces José se confundió y por eso pidió que como requisito para dejarles ir y darle grano, trajeran a Benjamín. El problema era que a Benjamín no lo podían traer, porque la Biblia dice, hermanos, que Jacob amaba tanto a Benjamín, porque era como no el sustituto, pero era el que estaba, hermanos, como en lugar de José cuando José supuestamente había muerto. Entonces la Biblia dice que sus hermanos le dijeron a José que no podían traer a su hermano menor, porque si lo traían acá, el alma de José, el alma de Jacob y el alma de Benjamín se habían de separar y iba a morir su padre. Eso estaba dando a entender que el padre Jacob, hermano, amaba tanto a Benjamín como amó a Jacob, como amó a José. Pero hermano, José lo que quería era llevarlos a un escenario para mostrarles a ellos quién era él. Ellos no sabían quién era José, pero lo que más me llama la atención, y usted lo puede leer en su casa, es que cuando ellos hablaban, sus hermanos, y decía: tú te recuerdas que te dijimos que lo que hicimos nos iba a alcanzar la sangre de José. Hoy estamos pagando. Ellos no sabían que José les estaba entendiendo, porque estaban en Egipto y la lengua egipcia no tiene nada que ver con la lengua hebrea. Pero José era hebreo y entendía lo que hablaban. Mire cómo Dios está dando el escenario a José. Así que viene José y les pone otra condición: si no me traen a su hermano menor, de aquí no se va. Y ahí mandaba él, hermano. ¿Quién iba a refutar? Bueno, para no cansarle, hermano, tuvieron que ir. Dejaron como prisionero a uno de sus hermanos y se fue allá a Berseba, donde estaba Jacob, y trajeron a Benjamín. No quería Jacob, pero tenía que traerlo. Y cuando Benjamín llegó, hermanos, a la casa donde estaba José, palacio, José se tiró a abrazarlo. Pero una vez más, no se había dado todavía demostrar quién era José. Pero fíjese, hermano, que aquí va lo interesante. Ya José no podía más. Ya él estaba, su corazón le palpitaba cada vez más. Hermano, José tuvo la opción de aniquilar a todos sus hermanos de una sola vez, pero él ya había entendido el plan que Dios tenía con él. Hermanos, si hay algo que no olvidemos todos aquí, es que el tiempo nos va a dar a entender lo que Dios quería con nosotros. Y escúcheme, porque tengo una moraleja al final de esta reflexión, hermanos, pero quiero ir por partes. Una vez más vamos a leer el capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él,
al darse a conocer José a sus hermanos. Ahora, hermanos, José lo que quería era una relación íntima con sus hermanos. No quería ningún funcionario de la corte del rey ahí. Él quería un momento íntimo con ellos. ¿Ya se imagina usted, hermano, lo que José andaba aquí cargando? Ya se imagina, no el dolor, sino aquella ansiedad de gritarles: soy su hermano, soy José, el que vendiste, hasta que no aguantó más. Y vea lo que dice el versículo 2. Entonces se dio a qué, a llorar, pero no un lloriqueo, hermano, de esos de los que en el silencio se hacen, no, sino que dice que oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Es decir, el grito de José fue despavorídico, un grito, hermanos, que cualquiera había dicho: ¿qué le sucedió a José? Pero vea lo que va a pasar en el verso 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Se dio a conocer, reveló su identidad. Hermanos, siga leyendo conmigo. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él, estaban anonadados, estaban impactados, y con justa razón. Frente a ellos estaba el hombre más poderoso de toda la tierra de Egipto, al que un día ellos vendieron y lo despreciaron. Cualquiera hubiera dicho: aquí quedamos muertos ya. Hoy se va a vengar José de lo que un día le hicimos. Yo les pregunto al pueblo de Dios: ¿no tenía los recursos José para matarlos a ellos? ¿No tenía el poder para aniquilarlos a ellos? Lo tenía. Pero aquí va lo lindo de entender el tiempo que nos va a demostrar Dios a nosotros. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Vea esto. No lea. Si usted fuera a los hermanos de José y José le diera: acércate a mí, a ver, ¿qué hiciera usted? El hombre que le está diciendo: acercaos a mí, es el hombre más poderoso de Egipto, con una corte real y con una guardia para matar a quien sea. Y les está diciendo: ven, acércate. Pregunto, ¿cómo cree que los hermanos reaccionaron? Estaba dando una orden José, el gobernador más poderoso. No lo estaba diciendo un pelagato, hermano. José le está diciendo: acércate. Pero era para arrancarle la cabeza. No. Mire el peso de gloria que tienen estas palabras. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, o sea, lo tuvieron cerca a José. Y vea lo que dice: yo soy José, por segunda vez, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, aquí va cuando uno entiende el plan de Dios, hermano. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Quién lo había enviado? ¿Quién había hecho ese plan? ¿Quién lo había permitido? Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Dios. Es Dios quien está detrás de los escenarios de José. Es Dios quien está detrás de lo que le estaba pasando y lo que le había pasado. Y aunque no lo entendía él, eso era un plan de Dios. Sigue diciendo todavía: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios una vez más me envió delante
de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, una vez más, esta es la tercera vez que José menciona: pues no me enviasteis acá vosotros, como dice, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José ya había entendido que lo que le había pasado era un plan perfecto de Dios, y él lo menciona y él lo va a aclarar: para preservación de vida. ¿Pero de quién? No solamente de toda la tierra de Egipto, sino de la casa de su padre. Pero ¿por qué es tan importante para Dios preservar la vida de Jacob y de sus hermanos? Porque de una de las tribus de Jacob habría de nacer el Salvador de nosotros, que hoy es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Para que tengan una idea, casi 2000 años antes de que el Señor naciese, Dios estaba preservando el linaje de Jesús, hermanos. Ahora vea, pero volvamos una vez más. José ya entendió el plan. Ella lo comprendió. Él no tiene venganza. Él pudo haberse vengado. Él pudo haber dicho: Señor, yo ya entendí el plan, pero eso me das chance porque esto lo voy a acabar. Él ya había entendido. Él ya había comprendido. Pero no termina hasta ahí, hermano. No termina hasta ahí. Todavía sigue diciendo más. Hay muchos puntos elementales que hay que aquí analizarlo. Número uno: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido. No para nosotros, pero sí para Dios. Y ya dije hace un momento, y fue esta historia precisamente la que a mí me hizo entender algo que yo antes ignoraba. ¿Y sabe qué llegué a entender con esta historia y con la vida de Job, hermano? Que nadie está inmune a que no hayan procesos dolorosos en la vida de cada uno de nosotros. Voy a volver a repetir esto para que me entiendan bien, hermano. Nadie está inmune para que no hayan procesos dolorosos, para que Dios ejecute el plan sobre tu vida. Porque esta enseñanza, si hay algo que quiero resaltar, es que como Dios ha preservado la vida de José y de toda la casa de Jacob, también Él preserva nuestra vida para vida eterna. Pero una vez más voy a repetir, hermanos, que no lo engañen a usted y que no le hagan creer que porque somos hijos de Dios no habrán procesos dolorosos. Claro que los van a ver, y tendremos que llorar, y tendremos que llorar, y a veces lloraremos como niños y no entenderemos por qué Dios hace lo que tiene que hacer. Pero Dios lo tiene que hacer. Y aunque tú le preguntes a Dios 20,000 veces por qué lo hizo, Él no tiene por qué responderte. Él es tan soberano. Porque cuando Job respondía, cuando él preguntaba todo lo que le estaba pasando, él tenía razón de sentirse frustrado. Él se examinaba y decía: ¿habré yo de hecho un mal delante de Jehová? ¿Habré yo pecado con ver a una virgen con mis ojos, codiciarla? Él había sido tan íntegro. Por eso es que él se preguntaba por qué le había pasado lo que le estaba pasando. Y aún sus amigos Bildad, Elifar, hermano Sofar y Eliú, hermano, ellos cuestionaron a Job y le decían: Job, por algo estás como estás. Algún pecado tienes porque está. Él se sentía, hermano, frustrado y le preguntaba a Dios. Cualquiera hubiera pensado Dios hubiera mandado a alguien y le hubiera hablado a Job. No, Dios solo le habló para decir: ¿quién es el hombre que oscurece el consejo? ¿Quién es el que tanto habla? Ahora eres tú, Job. Muy bien, pregunto yo y tú respondes: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Eso nos da a entender que Dios no tiene por qué estarnos dando explicaciones a nosotros.
Eso nos da a entender que, hermano, hay cosas en nuestra vida que no las vamos a entender y que no las esperamos. Pero hoy esta enseñanza, hermano, agárrela y sepa una cosa: que si en el plan de Dios perfecto estamos de nuestra salvación, aunque tú intentes alejarte, Él va a tener que hacer cualquier cosa y va a tener que ocupar cualquier proceso para volverte a traer de nuevo, porque Él es perfecto en sus planes. Y quiero decir esto también: que si Dios no escatamina, el tener que procesar a alguien que es íntegro, ¿qué no va a hacer contigo que tú no estás fiel con Dios? ¿Me está entendiendo, hermano? Porque aquí no se trata de lo que tú piensas, aquí se trata del plan divino de Dios. Porque ya Pablo lo dijo muchos años después: a los que antes predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos, hermanos, a estos glorificó. A estos justificó, perdón. Y a estos que justificó, a estos glorificó. Esto no es del que tiene ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Todos los que estamos aquí estamos dentro de un plan de misericordia, de bondad de parte de Dios. Si no estuviéramos aquí, hermano, usted me va a decir: pero ¿y entonces por qué yo tengo lucha? Porque la naturaleza caída no ha sido eliminada todavía, porque todavía falta el día de nuestra redención, porque todavía falta, hermanos, ese glorioso momento en que seremos transformados. Por eso el apóstol San Pablo dijo a los Efesios, capítulo 4, versículos 30 y 31: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención. A veces contristamos al Espíritu Santo por nuestras actitudes, por nuestra indiferencia a Dios y por nuestra vida apática. Y a eso es que le llamamos, hermano, que nos sentimos débiles espirituales. Pero ya no lo contriste, porque Dios te ha sellado para el día de la redención. Dios te ha escogido para un plan de salvación. Pero voy a decir algo más. Es fuerte, pero ¿lo quieren escuchar? ¿Lo quieren escuchar, hermanos? ¿Ustedes, hermanos? Muy bien. Y si se puede decir que es fuerte, es porque les puede pasar a ustedes. Supongamos que Dios mira que tú te pierdes más adelante y Él te escogió. Él va a tener que parece que no me vieron lo que dije. Él está viendo en tu futuro que tú te estás perdiendo y te estás descarriando. ¿Crees que Dios no lo puede hacer eso? Es mejor que lo haga. Es mejor que nos corte y que nos lleve antes que vivamos por una eternidad en un lago de fuego. Siento a Dios aquí, hermano. Lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. Aquí solamente Él conoce nuestro futuro. Y yo le quiero decir algo, hermano. Yo prefiero que mejor me lleve el Señor, pero no me quiero perder. Y tengo 20 años de servirle a Dios, hermano. Tengo 15 años de predicar y 11 años de pastorear. Pero yo no me quiero perder. Y para perderse es en un segundo. Para cometer un pecado es en un ratito, hermano. En un momento de debilidad nos podemos perder todos en este lugar. Pero antes que eso pase, ahí entra la oración: Señor, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Así me duela, así llore, pero preserva mi vida. Diga conmigo: preserva mi alma. Vuelva a decir: preserva mi alma.
No hablo de este cuerpo, que esto se pudre un día. Hablo del alma. ¿Me está entendiendo, hermanos? Dios pudo haber dejado morir a Jacob si apenas llevaban 2 años y ya no tenían que comer. ¿Y cuántos años les hacían falta de hambruna? 5 todavía. Dios pudo dejarlos aguantar hambre y morir, pero Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Él cumple sus promesas. Él es fiel con todos nosotros, hermanos. Aunque somos infieles, Él es fiel con nosotros. Porque cuando le hemos fallado a Dios, Él tiene motivo para matarnos. Y no lo hace, hermano, sino que te preserva, sino que te habla. Tú eres quien no entiende lo que Dios está haciendo. Eres tú que no comprendes que Dios te ama. Eres tú que te alejas de Él sin darte cuenta que esa es la peor decisión de tu vida. Shendarabanduriba kamalabasaya. Sindarabasturibi kitalabasaya. Emandorabaki mandolebasturibi malabasaya. Algo está haciendo Dios aquí esta tarde, hermanos. Andorabasturibi kitalabasanda labasaya. Bendito sea Jesús. Él es quien te habla y te llama con cuerda de amor. Mira lo que le está diciendo José a sus hermanos. Dios me envió para preservación de vida. De vida. Hermano, y no me quiero adelantar, pero lo voy a hacer. En los últimos capítulos del libro de Génesis, cuando ya Jacob había muerto y José, hermano, ya era un anciano prácticamente, sus hermanos vinieron a José y le dijeron a José que ahora que ha muerto su padre, quizás la misericordia se habría de acabar, y por amor a Jacob, su padre, no los había matado. Pero ya no está Jacob, ya no está su padre, ahora José se puede vengar. Pero vea las palabras que José le dice a sus hermanos después de todo lo que había pasado. Hermano, esto sí, a mí me llama tanto la atención y las palabras me penetran en mi corazón, porque José le dice a ellos: yo no estoy en el lugar de Dios, dándole a entender, si Dios me envió aquí para preservarlo de vida, ¿por qué los tendría que asesinar? Y para terminar de remachar, les dice: el mal que ustedes me hicieron a mí, Jehová me lo encaminó a bien. Vean, hermanos, lo mal que le hicieron a José, Dios lo ocupó para preservación de vida. No le impacta esto a usted, hermano. No le impacta quizás que Dios nos ha dado de su divina providencia. ¿Usted cree que el diablo no nos ha querido matar, hermano? Así como está ahorita un poco debilucho usted, un poco flaco, ahorita es cuando el diablo está pidiendo sus huesitos. Dámelo, me lo voy a masacrar. Dámelo, lo voy a matar, lo voy a hacer pedazos. Y cuando el diablo intenta hacer eso, hay una divina providencia de Dios. Alégrese por eso. Hay una divina providencia de Dios, porque hay alguien a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Hay alguien que le recuerda al Padre: yo di mi vida por él y por ella. Hay alguien que le está diciendo al Padre: yo derramé mi sangre por él y por ella. Entonces, mientras tú ni cuenta te das, mientras tú ignoras lo que Dios está haciendo para preservar la vida tuya. Hermano, ¿sabía usted que nosotros los humanos somos vulnerables, hermano? Si para morirnos así, en un ratito. Pero mira qué bueno es Dios, hermanos, que Dios tiene gran misericordia de nosotros. Quiero adelantarme un poquito a la historia. Quiero que se vaya al capítulo 47, hermano. ¿Lo tiene? Quiero que vea un escenario muy interesante aquí. Vamos a leer el versículo número 3. Y Faraón dijo a sus hermanos:
¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas. Son sus siervos, así nosotros como sus padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto. Porque no hay pasto para las ovejas de tu siervo, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitáis que habiten tus siervos en tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, hermano, quiero hacer un paréntesis. Para los que no saben, se los voy a decir. Para los egipcios que eran supersticiosos, quien pastoreaba ovejas era una maldición. Entonces, cuando el faraón les pregunta, el faraón, estoy hablando de la máxima autoridad, les pregunta a los hermanos de José: ¿y ustedes a qué se dedican? Y le salen esto diciendo: pastores de ovejas. No están entendiendo. Si eso lo aborrecían ellos, entonces en ese momento Faraón hubiera dicho: pastores de ovejas, uy, fuera de aquí, la maldición traen para Egipto. No, porque Dios es más grande que el mismo Faraón. Y vea lo que le va a decir en el versículo 5. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En pocas palabras le está diciendo: todo esto es tuyo, haz lo que quieras. Siga leyendo conmigo. Versículo 6, ¿verdad? Lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre, a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante del faraón. Y Jacob bendijo a Faraón y le dijo a Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Vaya, voy a hacer como que yo soy el faraón. Si yo fuera el faraón, hubiera hecho esto así. ¿Cuántos años? 130 años. ¿Y por qué se sorprenden? Es que en Egipto la expectativa de vida era de 30. 50 ancianos morían. Y le están presentando a un hombre vigoroso todavía de 130 años. ¿No está entendiendo? Entonces, Faraón como que dijo: ¿y estos? ¿Cómo hacen para tener tanta vida? Claro, ellos eran descendencia de Abraham y Dios había preservado la descendencia de Abraham. Sigue diciendo: pocos o malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacobo bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesiones en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra Ramasés, como mandó Faraón. Versículo 12. Alimentaba a José, a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Muy bien. Versículo 13. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo cual desfalleció el hambre a la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Hermano, lo que está diciendo la Biblia es: en todo el mundo alrededor todos estaban muriendo de hambre, menos Jacob y sus hijos, porque Dios los había preservado por mano de José. Y no solo eso, la tierra de Gosén estaba rodeada de un río de Nilo que era rico, que era abrumante esas corrientes. Es decir, que mientras todos morían de hambre, ellos tenían abundancia. Eso le demuestra a usted que en la crisis más grande de la historia de la vida, Dios sigue siendo rico para nosotros, hermanos. Él siempre va a proveer para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos han comido sin tener trabajo? ¿Cuántos han tenido alimento en su casa sin tener dinero? Amén. Hermano, ¿alguna vez usted ha aguantado hambre?
No, si su cuerpo dice lo contrario. Hasta se da el lujo de decir: ay, hermano, voy a reventar. Ay, hermano, ya no me meta tanta comida, por favor. Ahí le meten pollo, le meten carne, le meten pupusa, le meten pan con café, gaseosa, churro, y después viene otro postre. Y aquella gente, hermano, se tiene que quitar el botón, porque el botón ya la fe no le ayuda para estar resistiendo tanto. Entonces, fíjense cómo Dios preserva, hermano, la vida de nosotros en medio de una crisis. Y ya estoy por finalizar. Vámonos directo al capítulo 50, hermanos, para terminar. Lo que hace un momento dije, lo voy a volver a repetir, pero ya más concreto aquí. Dice el versículo número 19 del capítulo 50, dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Versículo 22. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. ¿Y de cuántos años salió de Egipto? Perdón, de Canaán. Entonces yo hice la operación. José solo pasó 17 años en la casa de su padre y 93 en Egipto, para que tenga una idea. Yo me pregunto, ¿cuál será el destino suyo, hermano? A ver, ¿cuál será el destino suyo? ¿Será que un día Dios lo va a mover de este lugar y se lo va a llevar para otro país? ¿O lo va a mover del lugar? No lo sabemos. Y siempre lo he dicho, sea Dios que sea que nos mueva, pero no nosotros. Si tú te mueves en tus propias decisiones, te aseguro que vas a fracasar más tarde que temprano, o más temprano que tarde. Pero si Dios es quien nos va a mover, no te preocupes. Algunos de ustedes quizás extranjeros se van a hacer, no lo sé. Algunos de ustedes van a encontrar a un esposo en el extranjero y allá se van a casar. Y probablemente se vayan, hermanos, lejos de este país, no lo sé. Algunos de ustedes quizás Dios los mande para África a levantar una iglesia, no lo sé. Y se casen algún africano senegalés por allá, no lo sé. Algunos de ustedes se casen con un caníbal, hermano, y se convierta al evangelio. Claro, no comiéndoselo a usted, ¿verdad? Pero no lo sé, hermanos. Dios puede hacer lo que tenga que hacer. Dios hace lo que quiere hacer en usted. Y algunos de ustedes aquí quedarán conmigo hasta que los entierre. ¿Me oyeron? Hasta que los entierre. O ustedes, bueno, hasta yo mismo, hermano, hasta yo mismo estoy también dentro de ese plan, que Dios un día me puede mover de este lugar. Dios lo sabe. Si Dios me dice: mira, ya es tiempo de dejar la iglesia de salvación, vete para otro país, Dios lo tengo que hacer, hermano. Y uno de ustedes tiene que quedar aquí a cargo, haciendo lo que Dios le ha mandado. Y usted me dice: si Dios me deja a mí en lugar de usted pastoreando, pues yo no le obedezco. Pues que te arranque los dos pies si es posible, para que entienda. Pero lo que quiero decir, hermano, es que Dios conoce los planes, y Él es el que va a decidir qué va a hacer con nosotros. Es probable que algunos se casen, otros no. Es probable que algunos Dios así los va a tener para siempre, y es probable que otros no. Y algunos van a enviudar tarde que temprano. No se sabe, hermano, solo Dios lo sabe. Quiero terminar diciendo lo que José le dijo a sus hermanos. Habitó José, 23. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maguil, los hijos de Manasés, fueron criados sobre la rodilla de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertísimamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd y murió. Pero Jacob y sus hermanos y su descendencia no murieron. Ahí estaba la descendencia de León, de la tribu de Judá, del que 2000 años después nació en Belén de Judea. En Belén de Judea nació aquel humilde lugar de una virgen, un humilde carpintero que se crió, y que 30 años después, hermanos, se empezó a predicar aquel evangelio que dice arrepentido y convertido. Es decir, hace 2000 años a esta nación, a todo este planeta,
le nació la mejor noticia: el Salvador. Nació el que hoy nos ha salvado, hermanos. Amén. Entonces, dígale a Dios así: gracias, Dios, por la vida de José, porque hasta nosotros alcanzamos. ¿No lo cree usted? ¿Qué hubiera pasado si José no llega a Egipto? ¿Y qué hubiera pasado si José no es gobernador? ¿Y qué hubiera pasado en los 7 años de hambruna con Jacob? Hubieran muerto. ¿Dónde estaría usted? Perdido. Perdido. Y dice que entre José y Jesús hay más de 15 tipologías. Solo le voy a regalar 5. La primera, los dos son primogénitos. Jesús, primogénito de María y de José, es decir, único hijo de Dios, para que me entiendan. José, hijo de Raquel y de Jacob. Primero, porque Benjamín es segundo. Segundo, ambos fueron vendidos por piezas de plata. Jesús por 30, José por 20. Tercero, ambos fueron aborrecidos por sus hermanos y su pueblo. José por sus hermanos, Jesús por su pueblo. Ambos fueron tentados. José con la mujer de Potifar, Jesús con Satanás, y ambos fueron íntegros, hermanos. Ambos, oiga esto, hermano, estuvieron en la parte de 2 personas. Uno muere y el otro vive. Jesús a la parte de 2 ladrones. Uno tiene vida eterna y el otro no. José a la parte de 2 hombres, un copero y un panadero. El panadero es decapitado, ahorcado, y el copero vive. Sigue diciendo todavía, no he terminado. Ambos perdonaron. José a sus hermanos y Jesús al mundo entero, hermanos. Bueno, aquí va la buena noticia. Ambos fueron para preservación de vida. José al pueblo de Israel y Jesús nos dio vida eterna a todos aquí, hermanos. ¿Se alegra usted por eso, hermanos? Qué bueno. Yo me siento muy contento en esta tarde. Esto a mí me ha enseñado una cosa, hermanos: que Dios sabe lo que hace y Él sabe cómo lo lleva. Quiero terminar con esta moraleja. Yo no dudo que Dios nos ha preservado todos en esta tarde, todos los de esta congregación. Pero es verdad que a veces hay altas y bajas. ¿Verdad que a veces hay momentos que creemos que ya no vamos a seguir? Te pregunto, ¿acaso Dios no sabe que somos débiles? ¿Acaso Dios no sabe que somos imperfectos? ¿Cómo no? Pero Él ya tiene todo un plan preparado y preservado. Y bien claro está, hermano. Algunos de ustedes aquí, si los pongo de pie, pueden testificar que aún habiéndose apartado y fallado a Dios, Dios no los desechó. Fíjese, ¿cuántos hay aquí que un día conocieron a Dios y se apartaron de Él? Y en todo ese tiempo Él los pudo haber matado, pero vea dónde están ahorita. Dios los ha preservado y Dios merece la gloria por todo eso, hermano. La honra, la alabanza de su pueblo. Dios merece, hermano, nuestra alabanza. Él no merece que tú le falles y que tú le des la espalda a Él. Eso te costará lágrimas de sangre con el tiempo. Él merece que tú seas fiel a Él. Aunque no puedas y sientes que no tienes fuerza, pero ya te dije, avanza, corre, camina, gatea, lo que sea, pero no le dé la espalda al Dios que ha preservado tu vida, al Dios que te ama, al Dios que desde el principio te escogió. Y una cosa le voy a decir: un fracaso suyo no hace que Dios lo deseche. Dios es misericordioso. Ahora, que lo va a tener que leñasear, sí, hermano, porque los procesos de Dios duelen, hermano, duelen, pero con el tiempo entendemos. José entendió con los años. 39 años de edad tenía. 20 años después entendió que todo lo que le había pasado había sido para preservación. Aún, hermano, si un accidente nos pasa,
Si una enfermedad nos cae, que venga de parte de Dios para un plan, démosle gracias a Dios. Que quizás en esos 20 días que estuviste enfermo, el diablo te hubiera matado, mas Dios te preservó y te cuidó. Que Dios te bendiga en esta tarde, hermanos. Y que esta palabra haya sido de mucha bendición para usted en esta tarde, hermano. Y que ahora haya aprendido usted en esta tarde que la providencia de Dios. Bueno, le voy a preguntar, ¿usted cree que Dios está con nosotros, hermano? ¿Cree en la providencia de Dios? Entonces, lo que quite, lo que ponga, lo que añada o lo que destruya nuestra vida, Él sabe por qué lo hace. Aunque hoy no lo entienda. Y no procures entender a Dios. Él es Dios. No procure. Es que hasta que Dios me explique, no tiene por qué hacerlo. Es que Dios me debe una explicación y punto. Si no me explica, me voy y no le sirvo. ¿Y quién crees que va a perder, hermano? Te pregunto, ¿a quién crees que le beneficia estar en las manos del Señor? A nosotros. ¿Dios sigue siendo Dios sin nosotros? ¿Y tú sin Dios? Nada. ¿Quién pierde más? Así que no te pongas caprichoso, que tú la llevas de perder. Que Dios te bendiga esta tarde, hermanos. Llego hasta acá y bendiciones a los que nos vieron a través de la transmisión. Bien, hermanos, aunque sea habladito, pero hemos